Por mucho que diga Isabel Díaz Ayuso, no se iban a morir igual. Y eso lo sabemos todos, pero sobre todo lo saben los familiares de las víctimas de las residencias, que por culpa de los protocolos de la vergüenza no fueron derivados a los hospitales en lo peor de la pandemia. 7.291 víctimas, un número que ya tenemos todos tatuados en la memoria, sobre todo los hijos, los nietos, los hermanos, los familiares de todas esas personas que fallecieron sin que tuviesen ni siquiera la posibilidad de morir con cuidados paliativos, muriendo ahogados en las residencias. Pues la última noticia es que 109 familias han logrado plantar cara al gobierno de Ayuso y reabrir el caso de las muertes en residencias de mayores. Una buenísima noticia después de que la mayoría de querellas hayan caído en saco roto. Una demanda colectiva contra altos cargos de la Comunidad de Madrid por discriminación ha logrado que se inicie una investigación en la Fiscalía. Yedra ya ha sido llamada este jueves a declarar por la muerte de su tía. Nadie merece ese fin. Vamos a leer esta información que escribe Raquel Ejerique en el diario.es. El 8 de marzo de 2020, cuando España despertó de golpe la monstruosidad de la pandemia, la Comunidad de Madrid ordenó confinar a los 44.000 mayores que vivían en residencias públicas, privadas y concertadas. Además, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ordenó no trasladar al hospital a quienes fueran dependientes o tuvieran enfermedades cognitivas en protocolos que fueron enviados desde la Consejería de Sanidad a los altos mandos sanitarios, los llamados protocolos de la vergüenza. Se les atendería dentro porque supuestamente se iban a medicalizar los centros de mayores, como anunció la presidenta en una entrevista en Telecinco y prometió un anuncio oficial de la Comunidad de Madrid. En la práctica ocurrió lo contrario. Los mayores quedaron encerrados con escaso material de protección, con plantillas esquilmadas y sin poder ver a sus familias. La alta concentración de personas infectadas sin medidas mínimas de aislamiento o higiénicas hizo el resto. El resultado: 9.469 residentes fallecidos en los primeros 60 días de pandemia. 7.291 de ellos sin haber sido derivados a los hospitales porque no cumplía los requisitos que instauró el gobierno de Ayuso. Es decir, que decidieron quién moría y quién vivía y quién directamente no merecía ni siquiera recibir atención sanitaria. Es que es alucinante que todavía tengamos que estar hablando de eso, y ojito con esto, porque este año, y esto es lo más vergonzoso de todo, va a prescribir este delito. Va a prescribir, insisto, en marzo. Dejará de ser juzgable. Aunque efectivamente se hubiese cometido un delito, que yo creo a todas luces opino que se cometió un delito. Por eso es importante que la justicia se dé prisa. Aunque de momento hayan sido tan remolones. Seguramente se den prisa una vez y haya pasado y haya prescrito todo este asunto. Desde ese momento, centenares de familias han interpuesto querellas por homicidio imprudente, prevaricación o negación del deber de socorro en juzgados de instrucción de Madrid. Algunas causas siguen vivas y a la espera, mientras otras han sido elevadas al Tribunal Constitucional, pero la gran mayoría han sido archivadas con el plácet de la Fiscalía. El motivo más habitual para cerrar los casos ha sido que no se puede establecer la causalidad entre lo que hizo la Administración y la muerte del residente. ¿Se iban a morir igual, como espetó la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea? Seguramente no, o no todos, desde luego, pero la justicia no ha encontrado argumentos jurídicos para dar esa respuesta o para dilucidar cuántos se hubieran salvado si la Administración hubiera actuado de otra manera. Según un informe pormenorizado, aunque no oficial, se podrían haber salvado miles. Pues que claro, cuando Ayuso se plantó a la Asamblea dijo esto. Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. No se salvaba en ningún sitio. Se iban a morir igual. Hay que ser, de verdad, muy despreciable para plantarte delante de las familias de las 7.291 víctimas y decirles que total, que no fueron derivados al hospital porque se morían en cualquier sitio. Insisto, gente que no tenía patologías previas, que lo único que era mayor. Ya está. Y además, más allá de jugar a esto de sentirse y de creerse Dios y decir quién puede vivir y quién puede morir, además, aunque de verdad muriesen, y no importase si era en el hospital o la residencia, ¿de verdad nos quiere hacer creer esta señora que es lo mismo morir en una residencia sin medicalizar, solo ahogándote, que morir con cuidados paliativos en un hospital? Que te cuidan, que hace que ese momento sea menos doloroso para ti. ¿De verdad no lo quiere comparar la crueldad de morir en la soledad sin atención médica que en un hospital? No, iba a ser igual. Total, como si iban a morir, pues da igual cuándo.
como si fuesen animales. Y que esto pueda quedar sin juzgar, de verdad que es lo más horrible de todo. Además de los informes no oficiales, por supuesto, que dicen eso, que calculan que más de 4.000 mayores muertos en las residencias en 2020 en Madrid se podrían haber salvado. Simplemente si se les hubiese dado atención. Que es evidente que si te dan atención, hombre, pues el 100% no se habrían salvado, pero solo que se hubiese salvado un 10% ya habría merecido la pena. Pero los cálculos dicen que más del 10%. De hecho, entre la gente mayor que acudía a los hospitales se salvaba, pues en muchos casos, más del 70-80%. Pero no, Ayuso decidía que total, que se iban a morir de todas formas, que daba lo mismo. Como vimos que este era el principal obstáculo para que se hiciera justicia, buscamos asesoría para poder encontrar un delito en el que no se tuviera que demostrar la causalidad, cuenta Carmen López, presidenta de la plataforma María de Residencias. Y encontraron un tipo penal que encajaba en parte de lo que sucedió en aquellos 2 terribles meses. Se trata del delito continuado de denegación de una prestación por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Como explica la denuncia presentada en octubre, tienen asociadas penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses de inhabilitación para quienes niegan un servicio público por motivos, entre otros, de enfermedad que padezca o su discapacidad, que es literalmente lo que ocurrió ahí. Es más, sin cuestión de enfermedad o discapacidad, sino simplemente por ser una persona mayor en una residencia. Ya está. Ojalá, Ayuso inhabilitada de 12 a 24 meses, pero por lo que sea me da la sensación de que la van a proteger. Vaya por Dios. La denuncia va contra altos cargos del gobierno de Ayuso responsables de la gestión sanitaria. El asesor externo contratado por Ayuso, Antonio Burgueño, autor del malogrado plan contra la pandemia, y los geriatras de enlace de los hospitales, que son quienes aplicaban los protocolos y permitían o no el traslado del mayor. A partir de ese momento, desde Marea, escribieron a su base de datos de familiares y les ofrecieron formar parte de una denuncia colectiva, tanto en el caso en que el residente hubiera fallecido como si no había fallecido. Tendrían que acreditar que se le había discriminado por el mero hecho de tener su domicilio en una residencia de mayores o por tener alguna limitación cognitiva o física. Lograron, junto a la plataforma Asociación 7291 Verdad y Justicia, que se unieran 109 familias que buscaban reparación por la muerte o desatención de 115 mayores. Algunos de ellos no tenían ni siquiera ninguna enfermedad previa y aún así tampoco fueron derivados a los hospitales. Mientras, los mayores que vivían en sus casas, tuvieran o no dependencia o enfermedades, sí pudieron acudir a hospitales en lo peor de la pandemia, así como los que tenían un seguro de salud privado. Esto es lo más vergonzoso de todo. Ah, no, que si tienes seguro de salud privado, entonces sí, puedes irte. Básicamente es pagar para que te curen, que esto es como si viviésemos en los Estados Unidos, amigos. Si en ese momento tenías la mala suerte de estar en una residencia y contar con la sanidad pública, te morías ahí, no te sacaban. Eso sí, si tenías seguro privado, es decir, pagabas, entonces te dejaban salir alegremente. Es que es vergonzoso, hasta unos niveles que te hacen temblar. La extensa denuncia recoge todos esos casos con detalle que pintan un escenario desolador y similar en las 72 residencias que se citan. El personal estaba desbordado, muchos de baja, no había a veces ni mascarillas, no había médico por la noche, los mayores empeoraban de manera fulminante, los familiares recibían poca información o era inexistente, se les daba paracetamol o antibióticos, se frenaron las derivaciones al hospital si el paciente no cumplía unos requisitos. Tampoco se les dieron otras alternativas para su tratamiento, como derivarles al macroproyecto de Hospital IFEMA, a los hoteles medicalizados, ni se les permitió acudir a centros de salud. Tampoco les enviaron médicos o sanitarios más allá de un centenar para una población de 44.000 personas. Todo ello, pese a que la primera epidemióloga que visitó una residencia en pandemia alertó de lo que se venía encima y propuso varias medidas para evitar la muerte sin asistencia de miles de mayores. La doble vara de medir para quienes vivían en residencias durante la pandemia queda clara. Por ejemplo, en uno de los testimonios recogidos en la denuncia. X murió el 3 de abril, no ponen su nombre. Padecía una infección respiratoria y días antes de la pandemia fue derivado al Hospital del Sureste. Se recuperó y regresó a la residencia. Ya en marzo, con los mismos síntomas, le negaron la derivación. El médico de la residencia comunicó a la familia por vía telefónica en varias ocasiones que a su juicio requería atención hospitalaria, pero que el departamento de geriatría le decía que no era candidato a cama, ni UCI, ni respirador. Lo mismo para otro residente. El día 14 comunican a la familia que presentaba una infección de orina. El día 15 indican que ha empeorado. Tiene fiebre, tos, mocos y la saturación en el 88%. El día 23 indican que hizo una desaturación de 82 y como pudieron la remontaron. El día 24 señalan que ha hecho otra desaturación muy importante y que iban a llamar al hospital y pedir ambulancia. El hospital rechaza el ingreso. Muere al día siguiente. Es que esto es terrorífico. Esto es literalmente dejación de funciones. Esto es dejar morir a una persona que está pidiendo por favor ir al hospital. Y te lo impiden. Y al día siguiente muere.
O sea, la impotencia es absoluta por parte de una familia que se encuentra con esta situación. La Fiscalía de Madrid recibió la denuncia en octubre, incoó el expediente el 6 de noviembre y repartió los casos, según confirman fuentes del propio departamento, que destaca que además hubo una reunión previa con los familiares. Esta semana han llamado a declarar a algunos, que han acudido como testigos para aportar información o documentación sobre lo que sucedió a sus seres queridos. Los delitos prescribirán en marzo de este año, apunta el magistrado José Antonio Martín Pallín, impulsor de la Comisión Ciudadana por la Verdad. Ahora habrá que ver si el hecho de que la investigación haya comenzado paraliza esos plazos. A mi tía no la llevaron al hospital. Una de las personas que ha ido este jueves a declarar como testigo es Yedra, una funcionaria que perdió a su tía en la residencia Los Nogales, en el barrio de Pacífico de la capital. Cuando llegué a declarar, me dijeron que contara qué había vivido y cómo lo había vivido. Y parece un horror. Mi tía tenía 90 años, pero estaba perfecta de salud. Solo tenía una cojera porque había sufrido a la polio de joven. Yo iba a verla todas las semanas y jugábamos al parchís. Al principio le dijeron que estaba bien, que tenía unas décimas, que había perdido el apetito, pero cuando hablaba con ella por teléfono la veía abatida. Ella, que era una mujer tan alegre que cuando iba a verla antes de la pandemia me recibía saliendo con los brazos abiertos. En la última videollamada tenía una mascarilla por debajo de la barbilla. Le dije: aguanta tía, que tenemos que jugar al parchís, pero la vi muy mal, relata con voz quebrada. No podría aguantar, porque además en la residencia no había medios para los casos graves. A los 2 días me dijeron que se había muerto cuando pregunté indignada por qué no la habían llevado al hospital, me dijeron porque tenían un papel de la Comunidad de Madrid que así lo indicaba. Un papel, lo recuerdo perfectamente, y así se lo dije el jueves a la Fiscalía. Isabel declaró este viernes por la muerte de su madre, que tenía Alzheimer, en la Gran Residencia, en Madrid. Al menos nos están oyendo, cuenta con alivio. Le ha contado a la fiscal que aquellos días le decían que su madre estaba bien, pero no podía hablar con ella. Finalmente, en su familia encontraron una solución. Como mi hija es auxiliar de enfermería, pidió trabajo allí y se incorporó el día 6 de abril a la residencia. Gracias a eso, la madre de Isabel pudo morir acompañada por alguien de su familia, su nieta. Cuando llegó el momento, sus compañeras de trabajo la avisaron y subió a acompañar a su abuela en sus últimos momentos de vida. Yo, dentro de todo, he tenido suerte porque mi madre murió con alguien de su familia. Es que esto es horrible. Esto es horroroso. Y es porque pudieron cambiar el sitio de trabajo de la nieta. Pero es que aún así, no tendría por qué haber muerto, o sea, acompañada, fantástico. Es que tendrían que haberla podido derivar a un hospital. Y si en el hospital moría, pues ya era otra cosa. Pero se había intentado todo. Pero en este caso no. Porque la nieta trabajaba en el sector y pudo pedir un cambio de trabajo para trabajar donde estaba la abuela. Es que es increíble esto. Cuando acaben las declaraciones y la Fiscalía valore lo sucedido, se sabrá si el caso se pasa a un juzgado de instrucción, si se han visto indicios de delito o si se cierra la investigación, mientras las heridas de miles de familias siguen abiertas. La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid se clausuró gracias a la mayoría absoluta del PP. No ha habido ningún acto de desagravio, explicación, reunión y ninguna institución ha pedido perdón por el abandono que sufrieron 44.000 mayores en residencias sin medicalizar pese a lo prometido. Nadie merece ese fin inhumano, esa discriminación, y lo que me duele en el alma es que a mucha gente de Madrid esto le resulte ajeno, le da igual, lamenta Yedra. Ella, como las otras 108 familias, lo tiene claro. Tienen que seguir hasta el final. Aunque estén muertos, necesitan que se haga justicia. Las comisiones de investigación, que las han abierto sobre todo, hasta una sobre Begoña Gómez, han abierto la Asamblea de Madrid, que ya me dirás tú qué tiene que ver la Asamblea de Madrid con Begoña Gómez. Sin embargo, lo que sí tiene que ver con Madrid, lo que tiene que ver con 7.291 madrileños muertos en las residencias, resulta que esa comisión la tiran. Vamos a ver el tráiler del documental que han hecho de las 7.291 víctimas, que ahora mismo está ya en los cines en Madrid, para que veamos algunos de los testimonios más dolorosos de todo este esperpento. Señorías, nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencia de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid. No hay tal orden, hay una filtración de un borrador. Eso es todo. Gracias. ¿Usted firmó todos estos protocolos? Dicen, no hay tal orden. Cuando todo el mundo, todos los médicos, todos los responsables de residencias dicen, no los derivamos porque hay un documento del gobierno de Madrid que nos impide la derivación. Con firma digital, cuando era coordinador de la Dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid.
Sí, dichos protocolos, tanto las primeras versiones como el protocolo definitivo del día 25, están firmadas. Porque lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es la crisis de valores como sociedad que tenemos. Cuando yo me siento con mis hijos y ven normal que se atienda antes a una persona de 25 años que una persona de 78, porque tú ya has vivido mucho. Quiero que se investigue, que se depuren responsabilidades si toca, pero por Dios, quiero que alguien me garantice que esto nunca más va a volver a pasar. Y otra cosa importante es que nadie se atreva a decir que nosotros tenemos las heridas cerradas. Llevamos más de 3 años con heridas abiertas, sin contestación. Nadie nos ha preguntado cómo estáis o qué necesitáis. Es durísimo. Es durísimo. Lo que han recibido realmente son desplantes como ese, que lo dijo el vicepresidente de Ayuso, eso de no, las heridas ya están cerradas, las familias ya lo han superado. Que hay que tener poca vergüenza. Por cierto, el documental ahora está en cines ya, en la Comunidad de Madrid. Y lo que reciben a cambio no solo es una falta absoluta de empatía, sino cosas como esta. Con el business de las residencias retorciendo el dolor de las víctimas. El business de las residencias, retorciendo el dolor de las víctimas. Como bien dijeron, que no sé a qué camino les va a llevar. El business de las residencias, es que es de verdad, es moralmente terrorífico lo de esta señora. Pero desde el igual de la inmundicia, directo. 19 sentencias judiciales nos han dado nuevamente la razón. 61 archivadas le han quitado la razón a ustedes. A ustedes, vaya trajín, ¿con qué dinero están pagando todo eso? Porque no hacen más que perder en todos los juzgados, que yo no sé de dónde sacan tanto dinero para tener que estar malgastándolo. Se alegra además de que los familiares no puedan obtener justicia en los juzgados y que queden impunes esas 7.291 personas que no fueron derivadas a la sanidad. Está encantadísima. Juzgados en mentiras. Como veis, ni perdón ni empatía ninguna, sino simplemente pues dejar entrever que de dónde sacan el dinero para todo eso. Bueno, pues me gustaría también ella que respondiese de dónde saca el dinero su novio para denunciar a todo el mundo que le llame defraudador confeso, que me ha denunciado hasta a mí. ¿De dónde saca el dinero su novio? Bueno, pues lo sabemos. De la venta de mascarillas, de comisiones por la venta de mascarillas de 2 millones de pavos en lo peor de la pandemia. Y la marea de residencias, como dijeron, ¿de dónde sale vuestro dinero? Contesta lo siguiente. Estamos dispuestas a explicar nuestra financiación euro a euro ante notario, fiscales y jueces, a la vez que ella explique también euro a euro cómo ha conseguido su casa con el ático donde vive, si ella y su familia han devuelto o no el préstamo de Aval Madrid, las comisiones exageradas de su hermano y su pareja con las mascarillas que faltaron en las residencias, sus relaciones con Quirón y sus estudios aprobados. Transparencia sí, pero ella la primera por su cargo, como he dicho, por parte de la marea de residencias. ¿Quién se le ocurre a esta señora para poner en duda, en cuestión, la financiación de la marea de residencias? Hay cientos de familias implicadas, cientos de familias que piden justicia y que evidentemente quieren respuestas. Y el dinero que tengan que poner para poder seguir adelante con la cuestión legal siempre será poco al lado de una posible respuesta en algún momento. Pero claro, lo que vemos es que tratan, pues bueno, de la siguiente manera a los familiares, cuando se atreven a pedir explicaciones incluso en la sede de la Comunidad de Madrid. En tan solo 2 meses, en 2020, fallecieron en toda España 20.000 personas que vivían en residencias. La mitad de estas personas incluidas en esta escalofriante cifra fallecían en la Comunidad de Madrid. Exactamente 9.470 personas según datos del portal de transparencia de la propia comunidad. De ellas, 7.291 murieron abandonadas en las propias residencias sin atención sanitaria, sin paliativos y solos. Le tengo que llamar a la cuestión. Tiene usted que hablar de la situación de las residencias. Está usted hablando de un suceso de hace 4 años. De hace 4 años, ¿lo veis? Por eso decía antes que lo quieren archivar como si 4 años fuese la prehistoria. Y por eso lo mismo que decía el vicepresidente de Ayuso, que las heridas ya están cerradas, que los familiares lo han superado. No hables de cosas de hace 4 años. De 4 años, amigos y amigas. ¿De verdad alguien cree que en 4 años se supera eso? Que los hayan desatendido como animales, que no los hayan derivado a la sanidad. Estamos hablando aquí de las residencias. Eso es las residencias. Si para hablar de las residencias no puedo hablar de lo que pasó hace 4 años, las residencias, que es anteayer. Entonces le llamo... Es increíble. Sí, yo le llamo a la cuestión por primera vez. Le agradezco, puede continuar. Las 2.175... Un momento, el otro día Amnistía Internacional compareció por el mismo objeto y hablaron también de eso, y es importante hacer el diagnóstico para llegar a la cuestión. Puede continuar.
Bueno, yo considero que para hablar de las residencias en la actualidad y en el futuro es preciso analizar el pasado y el presente. Y por ello voy a hablar del pasado y del presente. Si usted considera que no puedo hablar, me voy. No, le estoy diciendo que lo que dice la comparecencia es hablar de la situación. Lo que ocurrió hace 4 años... Si me escucha, aterrizaremos en todo lo que hay que hablar. Pero si no quiere... Pero yo le estoy llamando por primera vez a la cuestión, ¿de acuerdo? Hablar de la situación de las residencias. Yo lo que tengo escrito viene a cuento sobre esto. Y la segunda cosa es que ha hecho usted referencia a víctimas de un delito, ¿de acuerdo? Entonces, no, esa vez, solamente he leído la definición de la RAE. Se lo he dejado pasar, como perdonándole la vida. Esa vez se lo he dejado pasar, usted ha hecho referencia a un delito, sí. Se lo he dejado pasar. La siguiente vez que haga referencia a un delito, le voy a llamar al orden. Yo no Además amenazando, es que es tremendo. referencia a un delito. He leído una definición de la RAE sobre la palabra víctima. Ha dicho que viene usted representando a las víctimas eso, de las residencias de Madrid. Eso es lo que ha dicho usted literalmente. Vengo representando a la Asociación ADEMAC y a Marea de Residencias y a las víctimas, puesto que mi madre fue víctima y murió en 2020 en una residencia. Hombre, si no se le puede llamar víctima a que no te deriven a un hospital porque hay una orden clara política de no derivar a gente mayor, bueno, pues yo ya no sé a qué se puede llamar víctima. Claro, pero en el Partido Popular, ¿qué es lo que pasa cuando comete este tipo de barbaridades? Bueno, pues simplemente hay que ver lo que ha pasado este fin de semana en una cumbre que ha hecho el Partido Popular en Oviedo, en la que veis como todo el mundo está aplaudiendo a Carlos Mazón. Carlos Mazón, que tiene en su cartera 224 muertos a los que no avisó hasta las 8 cuando ya tenían el agua por el cuello. ¿Por qué? Porque estaba comiendo en el Ventorro. Y le aplauden con este descaro. Pues parece ser que en el Partido Popular lo que hay que hacer es no solamente generar víctimas, sino pasar de ellas y tratarles como la mierda. En este caso Mazón con 224, con Ayuso las 7.291 víctimas. Y aquí este usuario Twitter, Estefan, decía: lo de mentir con muertos para quitarse responsabilidades está en el ADN de este partido. El 11M hicieron eso, con el Metro de Valencia hicieron eso, con el Jack 42, ¿os acordáis de aquello? Infame, hicieron exactamente lo mismo. Las residencias de mayores de Madrid, lo mismo. Y finalmente también la Dana en Valencia. Es lo más habitual en el Partido Popular y de verdad que es auténticamente asqueroso. Y por eso desde aquí les deseo la mayor de las suertes y esperanzas a estas familias que vuelven a plantar cara al gobierno de Ayuso intentando ir por otro recoveco legal a ver si así les hacen el maldito caso que se merecen y hay un poquito de justicia en este país con cosas tan graves como esta. Que más pruebas no puede haber, que están todas las declaraciones del 112 de gente que llamaba desesperada: oye, ¿por qué no se deriva al hospital? ¿Por qué no sale el padre, el hermano, el tío, la tía de la residencia y le tratan como lo tienen que tratar? Y frente a eso tenemos a Ayuso diciendo así: total, sí van a morir igual, ¿no? ¿Qué más da? La inmundicia moral es absoluta y es desgarradora. Me gustaría leeros los comentarios, a ver qué pensáis de todo esto que hemos visto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.